Bueno, continuamos con Henry Falcón, gobernador del estado Lara. Por aquí nos dice Liga. ¿Qué sienten ustedes de haber pertenecido y apoyado a este régimen? ¿Qué sientes tú, Henry? Bueno, lo primero, Vladimir, que uno debe destacar en este momento. Por allá Primero, está César Reyes, que también estuvo en el gobierno. También, bueno, Vladimir, Vladimir, nosotros compartimos una visión de país con el 70%, una visión de país con el 70% de la población de aquel momento. Nosotros fuimos corredactores de esa visión en el marco de una constitución. Ahí está nuestra visión. Cuando sentimos que esto tenía una desviación en lo que nosotros creímos inicialmente, simplemente nos separamos. Ahora, yo jamás niego mis orígenes, jamás. Negar que yo formé parte de esa visión de país con el gobierno, eso sería como negar, Vladimir, que yo soy de Nirgua, pues de un pueblo del estado de Yaracuy, que yo soy hijo de una maestra y un campesino conuquero. No lo voy a negar jamás. ¿Ve? Porque negarse a ese pasado, Vladimir, y dejar de ver por el retrovisor, que es lo que nos inspira, Vladimir, a construir en el futuro, es desconocernos a nosotros mismos. Sí, pero además una cosa es el proyecto constitucional que se redactó y otra cosa es la realidad. Son cosas para mí distintas. Porque fíjate, Vladimir, lo que decíamos ahorita, ha habido una posición acomodaticia de muchos factores de gobierno, en especial del propio partido de gobierno, etcétera, cosa que es materia de ellos para su debate, su discusión, que se aleja absolutamente de la concepción inicial que nosotros compartimos por allá en 1998. Ahora, respetuosamente, cuando debimos alejarnos, nos alejamos, sin entrar en posiciones de confrontación más allá de lo regular, de lo normal en política. Yo no he entrado en una posición de descalificación, de persecución a nadie, ni siquiera en el ámbito de mi gobernación. Porque siempre también hemos sostenido, Vladimir, siempre hemos sostenido, y yo lo he dicho en Lara, y lo practico, en mis caminatas, en mis madrugonazos, en mis caminos al campo, etcétera. Yo soy gobernador de los que votan por mí, pero también soy gobernador de los que no votan por mí. Eso mismo es lo que nosotros le exigimos al Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, en esta materia, no es posible que el gobierno nacional hoy apruebe recursos para sus gobernadores y sus alcaldes y discrimine, excluya a quienes tienen una visión distinta a ellos. Henry, eso es irregular. La gente, fíjate tú, el otro problema que en Venezuela, concreto, las necesidades de la gente. La oposición critica, cuestiona, pero propuestas, por ejemplo, para resolver temas como el desabastecimiento, el problema de salud que hay en Venezuela, la inseguridad, ahora esta situación de incertidumbre digamos, en el tema del dinero, pues, por ejemplo. La oposición tiene propuestas realmente. Ustedes se sientan a discutir propuestas. Ustedes cuando se sientan en la mesa de la Unidad Democrática piensan en el cálculo político, en los planes personales, políticos, candidaturales de cada quien, o realmente la gente es lo primero en la agenda de la... Bueno, pero ¿cuántas veces o no está en lo primero como debería estar? Vladimir, ese debe ser el tema fundamental. ¿Pero es o no es? Lo es para nosotros. Y así lo hemos hecho saber. No solamente en una declaración pública, lo hicimos saber allí en la mesa de diálogo. Quienes representamos allí en sus primeras de cambio, donde estuve yo, representamos a la mesa de la Unidad Democrática. Abogamos por qué, Vladimir, y apoyamos, sin duda alguna, bueno, priorizar en los temas de la economía, en los temas sociales. Hablamos allí, incluso exigimos, bueno, la apertura de un corredor humanitario que permita, así como nosotros hemos sido muy espléndidos para con otros países, en esto de resolver problemas en condiciones de crisis de esas naciones, bueno, que se permita también que lleguen medicamentos para poder abordar el problema de la mortalidad, para poder abordar los problemas, Vladimir, de la gente que muere de mengua a las puertas de los hospitales, el problema de la alimentación, la escasez. Hemos planteado de manera reiterada, Vladimir, la incorporación de los actores de la economía, de las fuerzas productivas del país, para poder solventar la situación de déficit en materia alimentaria. Porque el problema se resuelve como, Vladimir, produciendo y atacando la inflación, pero si el gobierno no se deja orientar, si no tiene una postura más allá de la retórica en la práctica para abordar contundentemente la situación que tiene en condición de caos a la mayoría de la población, fundamentalmente a los más pobres. Ahorita te decía, no es solamente el problema del gas, es el problema del gas, el problema de la inseguridad, el problema de la luz, el problema de la comida, ahora el problema del sueldo, el salario que se ve erosionado
producto del crecimiento desbordado de la inflación, sin que haya en esto una política de Estado que le dé certeza, esperanzas a la población. Bueno, allí es donde nosotros como intermediarios, como interlocutores de la gente, tenemos que salir no solamente a dar ¿Tiene la algo de cara a la razón el gente. gobierno cuando habla de guerra económica y sabotaje económico? Yo creo que, y lo decía en el primer diálogo, tú lo recuerdas, ¿no? Yo decía, más que guerra económica en el país, lo que se ha impuesto es una gran improvisación económica. Y es lo que estamos viendo. De estos días para acá, el gobierno insiste en la guerra económica, pero no hay resultados concretos, por ejemplo, en materia de control. El control de cambio pareciera que sigue siendo una constante del gobierno, el control de precios. Esto de ir a perseguir la iniciativa privada, lo que pasó ahorita con una empresa juguetera, le cae a la empresa, entonces si tienes un galpón sales diciendo, bueno, este galpón que está aquí, entonces estos juguetes los compraron tal, y entonces ¿dónde están los procedimientos? ¿Dónde está el acompañamiento del Ministerio Público? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Pero además de eso, Vladimir, decíamos ahorita con los propios camarógrafos, si tú de repente mañana pues no te dio tiempo y tienes 200.000 bolívares, 300.000 bolívares, Vladimir, que prácticamente son 2 salarios mínimos con cestatique, en honor a la verdad, y lo tienes en billete, porque tú tenías allí, bueno, porque no había billete, pues y había que tener efectivo para poder accesar a los bienes de primera necesidad. Entonces, de repente, si tú tienes esos 300.000 y no te dio tiempo en las 72 horas, y de repente cargas 100.000, una paquita que parece un bojote real y no es ni siquiera un salario mínimo, entonces de repente puedes ir hasta preso. Henry, Por estar entonces contrabandeando ahora, así como los cauchos y la batería y la harina pan, entonces ahora es contrabandeando billetes de 100. Es una cosa que no hemos vivido en este país, pero que tampoco ha vivido ningún país de la región. tenemos un tuit. Carlos Sánchez, Capriles se puso a hablar de comprados por la dictadura y se cayó o habla o se convierte en cómplice. ¿Qué opina Falcón? No, ya yo opiné. Yo creo que ahondar en este tema es seguramente generar contradicciones entre nosotros que no están planteadas. Yo lo que creo es que como tú lo planteabas, este es un tema que debería ser debatido al interno y las resoluciones que se tomen al interno, si son necesarias exponerlas públicamente, que se expongan. Porque los problemas los podemos debatir a lo interno en la mesa de la unidad para no generar situaciones que más bien presenten más que contradicciones, que sean abordadas como confrontaciones incluso por nuestros adversarios políticos. Tenemos que ir al corte, pero aquí dice Robert Machado. No te asustes, Vladimir, Roberto Machado. A veces los pueblos salen a buscar soluciones que los políticos no les brindan. Bueno, lo que yo decía, eso es verdad. Vamos a la pausa. Ya venimos.